pues realmente no es para que la gente se haga un mal sentimiento o hablar mal o tentar contra su creencia. Todo se respeta, eso es una verdad, una realidad. Solamente eso sí, yo lo veo también de ese aspecto, por eso me animo de que pues la gente conozca realmente lo que sucede, porque por eso después van sintiendo el golpe más fuerte, ¿no? Por las cosas que van viendo o descubriendo que no pensaban que fuera así. ¿Por qué? Porque indudablemente, a pesar de que estemos en la iglesia, seamos misioneros fuimos misioneros, pues no dejamos de ser seres humanos con pues todos nuestros errores, nuestros trastornos, nuestras patologías, todo lo que conlleva de como personas, y es precisamente lo que uno ve en la misión. Precisamente, no me acuerdo, bueno, de que este tema tan interesante, porque, por ejemplo, ya hablándolo personalmente de la misión, eh, claro, yo tuve muchas enseñanzas muy, muy grandes ahí, yo aprendí muchas cosas, pues aprendí a perder el miedo a las personas, ser más arrojado a lograr objetivos, metas. Mi presidente de misión era una persona muy directa, pues obviamente es mexicano, él vive, o no sé si sigue viviendo él ahí, en esta colonia de Chihuahua, no recuerdo el nombre, pero las colonias mormonas. Me acuerdo cuando hablaba conmigo, pues siempre era: Elder Mesa, ¿va a hacer las cosas sí o no? ¿O va a poder sí o no? Entonces, de repente esas cosas a uno sí en cierta forma sirven para, pues, preparar precisamente lo que uno se va a encontrar en el mundo. Y eso actualmente, pues sí me ha servido mucho en lo que yo hago, ¿no? Por ejemplo, de ir a visitar a los alcaldes, a cierto político, me ha tocado vi platicar con los empresarios de hoteles, donde llevo mis exposiciones, dueños pues empresarios en general. Entonces eso a mí me ha ayudado mucho a poder tener cierta personalidad que yo pienso que ellos lo han visto por eso o lo han sentido. Me refiero de que uno sabe controlar su, su momento, ¿no? Entonces, ha habido buenos resultados. Obviamente viene la otra parte que es la complicada, ¿no? De que, por eso mencionaba de que pues, seguimos siendo personas, pues como misioneros, pues cometemos también pues muchos errores. Yo me acuerdo mucho, no sé, igual ahorita acá no, él platique, bueno, como hombre, igual el quien esté escuchando el video, yo recuerdo mucho que cuando eran las entrevistas de zona, pues el presidente siempre nos platicaba, más bien nos entrevistaba y siempre nos preguntaba y sí, nos daban plática acerca de un tema que es muy polémico para muchas personas, ¿no? Lo que es la masturbación. ¿Por qué? Porque pues no había misionero que no lo hiciera, o la gran mayoría. ¿Por qué? Porque precisamente yo entiendo, sobre todo por mi trabajo de trabajar con los jóvenes, pues está en ese tiempo, pues los jóvenes en su mero momento, ¿no? Donde pues caramba, se tienen que ellos que suprimir de muchas cuestiones que para muchos les es muy difícil. Y de tantas experiencias, me acuerdo uno de ellos que todas las dos zonas estábamos ahí en Poza Rica, lo que era la estaca Poza Rica, la estaca, si no mal recuerdo, era Palmas. Las dos zonas nos pusimos a buscar al misionero, pues dónde andará metido. Y recuerdo que su líder de zona lo encontró ya pues, con la novia, ya prácticamente ya sin ropa, pero no había pasado todavía nada. Entonces eso lo salvó de que no lo regresaran de la misión, porque yo creo que si hubiera pasado otra cuestión, pues ya sería otra instancia. Entonces sí hay muchas experiencias que pasan en la misión, que obviamente siguen pasando muchas, pues ya cuando llegas a tu casa, a tu barrio, a tu estaca, que es precisamente pues todo esto pues que se está batallando mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, cuando yo andaba yo aquí ya en mi casa, en su casa, en ese tiempo me acuerdo que me habían dado el llamamiento de líder misional, y en ese tiempo estaban los líderes de zona conmigo. Entonces hubo un cambio de presidente de misión, y cuando hicieron ese cambio de presidente de misión, llegaron los élderes muy consternados porque habían regresado a la mitad de la misión a su casa. Habían hecho ahora sí que una depuración en la misión.
Entonces es la parte que, bueno, cuando de repente llega a la iglesia, o sea, da la oportunidad de hablar, no, obviamente no suelta uno así la información. Ahorita es diferente porque pues puede ayudar a alguien más, pero de que no se les olvide de que los misioneros pues, siguen siendo chavos, Ujú. común y corrientes. De Sí, de hecho, hecho, sí, Damaris. sí, de hecho a mí ahorita me surge una pregunta. Bueno, primero un comentario para las chicas que vean este video, porque nosotras, cuando de mujeres jóvenes y así, tú jamás te imaginas que los misioneros hagan una cosa así, o los muchachos que regresan de la misión, con quien finalmente, con uno de ellos te casas, tú piensas que no, o sea, no, o sea, tú piensas, tú también los idealizas, idealizas a los hombres jóvenes y piensas que te casas o que te vas a casar o que tu novio es así como el santo, no sé, es la verdad, porque es lo que te inculcan, ¿no? Digo, ese, por un lado, pero por otro lado... ustedes, por ejemplo, que experimentaron esto de eso, ¿no? Que dices, una limpia por pecados. Ujú. Digo, ¿ustedes cómo piensan que eso le afectó o le afecta a los jóvenes? Porque finalmente no Exacto. son pecados, pero ¿de Ujú. qué manera los impacta? Creo que no me gusta la palabra pecado por todo lo que conlleva y por la gran carga religiosa que tiene. Creo que es una forma en la que se reprime mucho, lo hablábamos en el video pasado, de la forma de ser o de la naturaleza misma de un ser humano, ¿no? Rafa, eres artista, o sea, sabes que los sentimientos cuando están a flor de piel es algo, es una sensación muy intensa. Y cuando eres un joven, la tienes, pero todavía, o sea, eres muy sensible a muchos temas. Y creo que el problema aquí también radica en lo que acabas de mencionar, Damaris, que es la idealización, que una de las cosas que más se procuran o que más se buscan dentro de la iglesia siempre es pintarte a los misioneros como ese ideal, ese estándar tan elevado que casi divino, ¿no? Y que a ustedes también las forzan a vivirlo, porque es como es que tú tienes que estar preparada para poder casarte con un exmisionero, porque un exmisionero va a ir y predicar el evangelio y casi un Moisés, ¿no? Un personaje bíblico acá. Y a ti con esta otra parte, ¿no? Es que tú tienes que vivir de tal manera que puedas llegar a ser digno, así, así. En cuanto a este tema específico, repito, es reprimir, sí, y lo mencioné también en el video pasado. Creo que lejos de reprimir, uno de los enfoques que se debiera tener, no solo en la iglesia, sino con la juventud en general, es más bien cómo lo gestionas, cómo puedes convertir tu cuerpo cambia muchísimo, y tanto en hombres como en mujeres. Entonces, es más bien cómo aprender a, a redirigir o cómo aprender a, a sentir, a gestionar esta sensación que apenas van haciendo, ¿no? No me quiero escuchar muy predicador de es que todas las abejitas y las flores, ¿no? Pero creo que uno de los más grandes errores de la iglesia y repito, de la religión en general es eso. Y uno de los errores más grandes, siento yo también, de nuestra sociedad moderna, es que no enseñan a conducirlo, sino más bien es como, sí, hazlo, es libre, o sea, es como que los dos extremos, Ujú. el libertinaje y la Represión. represión. Ujú. Entonces creo que se debieran de conjuntar algo en medio. Rafa dice algo también muy interesante o algo muy cierto. Siguen siendo chicos de 19, 18, 20 años. Entonces, obviamente no tenemos tanta experiencia de la vida, no sabemos tantas cosas y hay pasiones, hay sentimientos, hay atracción. Obviamente va a haber atracción por parte tuya hacia alguien más. Muchas veces es más, lo hablábamos igual la vez pasada, este discurso de Oakes, que las mujeres se convierten en pornografía. Entonces, más bien es quién te percibe como pornografía. Ujú. Y si tú dices que una mujer es pornografía es porque tú la estás percibiendo así. Y si tú la estás percibiendo así, mi amigo, el que tiene un problema eres tú.
Fíjate que aquí algo bien interesante, Cano, que has comentado. eh, Te digo, en mi caso actualmente yo trabajo con pues, los adolescentes, ¿no? De edades de preparatoria, ya pegándole a la universidad. Entonces, fíjense, esa parte de que precisamente ni en la iglesia lo hacen, ¿a qué? Yo les comento mucho porque es precisamente lo que estamos haciendo aquí nosotros, que mucha gente de la iglesia no entiende porque se va más allá de su fanatismo. Una cosa es que hables mal de alguien o de algo, y otra cosa es que quieras entender el problema, el por qué pasan estas cosas, que en la iglesia abundan. Entonces, si la gente realmente entendiera de que no vamos a hablar mal, no por eso vamos a atentar contra tu fe o tu grado de fanatismo, sino entender las problemáticas, el por qué las cosas en gran parte serán diferentes. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que uno hace en las escuelas. Tienes la problemática de los jóvenes muy similar a la misión porque pues hacen algo muy parecido en todos los aspectos y no atacas al joven, sino atacas al problema, el por qué, precisamente es lo que mencionaba esta Damaris. Yo no lo veo como un pecado para terminar condenando al joven o al adolescente, sino el entender el por qué pasan este tipo de cosas. Y a mí me hace recordar mucho que cuando les menciono que cuando estaba de líder misional, algunos jóvenes me visitaban a mí precisamente porque ellos ven esa cuestión de que, oye, mira, Rafa, contigo podemos hablar abiertamente de nuestros temas que tenemos ahí arrastrando, porque si lo hablamos con alguien más o en otro lado, pues ya nos estuvieran ahí crucificando. Es más, yo creo que en la emisión pudieron haberse ido. ¿Por qué? Porque me hablaban cosas pues muy personales, me daban esa confianza. Obviamente yo en mi caso nunca tampoco, y muy independiente de lo que pueda pensar cualquier persona que escuche esto, a mí no me daba tampoco mucha la parte de, voy a hablar al obispo, no, para irlo a quemar, para que pase esto. ¿Por qué? Porque me está dando la confianza y hasta de ese punto, de esa forma yo les pude ayudar en lo que pude. Entonces, y esa parte ustedes la platicaban en el video pasado, que yo concuerdo totalmente. ¿Por qué? Porque era algo que yo externaba mucho y por eso a veces había problemáticas con los hermanos. ¿A qué me refiero? Muchos pseudolíderes que andan ahí regando el tepache en la iglesia no tienen la especialidad ni la capacidad para afrontar estos problemas, no saben cómo hacerlo y ellos en su ignorancia en vez de ayudar agravan más la situación. Por eso los problemas dentro de la iglesia luego terminan en problemas más fuertes. El conflicto lo vuelven un problema, no saben resolver conflictos de una forma asertiva, entonces eso explota y la cuestión se vuelve más complicada de lo que debería de haber sido.